Hola, hola, buenas a todos. Continuamos con el curso de Trading desde cero. En el capítulo anterior habíamos visto los conceptos básicos, es decir, habíamos visto lo que son los mercados financieros, eh, cómo se clasifican básicamente. Habíamos visto quiénes son los participantes del mercado Forex en particular, de todos los tipos de mercados que existen. Nos vamos a focalizar básicamente para poder adquirir conceptos, nos vamos a enfocar en el mercado Forex nada más, pero los mismos conceptos son aplicables a los demás mercados. Habíamos visto lo que son lo que es un broker y lo que es un trader. Nosotros nos concentramos aquí, aunque uno también puede convertirse en un broker. Bien, y habíamos visto cómo nosotros como traders recibimos información de los precios de un instrumento financiero en particular a través de los brokers que ellos negocian con las instituciones. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada y, lógicamente, los reguladores del mercado. Hoy vamos a ver, en este capítulo pequeñito, vamos a ver lo que es la dinámica del mercado, lo que es el PIB y otras cosas más. Bien, entonces, lo primero que se tiene que entender, bien, sobre la dinámica del mercado, o sea, cómo se negocia, es que lo primero es que como vamos a estar intercambiando dinero, no vamos a intercambiar dinero por un objeto físico, ¿me explico? O por cualquier otra cosa. No, no, no. Lo que se hace acá simplemente es intercambiar una moneda por otra. Simultáneamente se está comprando un activo mientras se está vendiendo otro. Eso tiene que quedar claro. No es lo mismo que cuando uno va, por ejemplo, no sé, a una farmacia o a un supermercado y cambia su dinero por un producto. Aquí se cambia el dinero por otro dinero. Se cambia una divisa por otra divisa. Eso tiene que quedar claro. Y eso es lo que se maneja en el mercado Forex. Bien, las cantidades de dinero que se manejan en el mercado Forex, bien, se denominan lotes. Bien, eso es lo que sucede en el mercado Forex. Aunque en otros mercados, como el de futuros, por ejemplo, se utilizan contratos, ya veremos qué significa. En el mercado de valores son las acciones y en las criptomonedas las fracciones de criptomonedas. Bien, esto es bastante sencillo de entender cuando, repito, no estamos hablando de intercambiar dinero por un objeto físico. ¿Se entiende? Estamos cambiando dinero por otro tipo de dinero. Y esto es lo que se hace en el mercado Forex. Los lotes, cuando hablamos de lotes, se refieren, por ejemplo, a que un lote son 100.000 unidades de una moneda. Bien, lo vamos a ver más adelante, mucho más específico, pero tiene que quedar claro esa parte. La mecánica de la negociación es simple y sencillamente esta. Se compra un activo mientras se vende otro. Así de sencillo, es un intercambio. Ahora, tenemos que definir qué es lo que es un par. Bien, los instrumentos financieros se cotizan en pares. Bien, y las normas ISO, aquí lo pueden encontrar, bien, que es la Organización Internacional para la Estandarización, define, bien, va a definir qué es una divisa base y qué es una divisa cotizada dentro de un par. Entonces, primero que nada, el par está conformado por, como la palabra lo dice, que es un par, por dos monedas. Yo aquí he puesto ejemplos de lo que es la libra esterlina, bien, con el dólar australiano, lo que es el Bitcoin contra el Tether, lo que es el crudo del petróleo contra el dólar, o el SP 500, que es un índice, contra el dólar. Bien, esta es la denominación que se tiene. Se define el primer símbolo que aparece, se le dice divisa base, y al segundo que aparece se le llama divisa cotizada. Ahora, se tiene que entender esto de una manera muy, muy sencilla y muy simple para que lo entiendan. Tienen que ponerse a pensar un poquito. La divisa base, estamos, siempre vale uno. La divisa base siempre vale uno y es cotizada por la segunda divisa. Es decir, si se traza un gráfico, por ejemplo, que lo veremos más adelante, veremos los tipos de gráficos, pero en los gráficos, en la parte derecha del gráfico aparecen los precios y en la parte inferior del gráfico aparece el tiempo. Es decir, que es un gráfico de precio-tiempo y vemos cómo a medida que va transcurriendo el tiempo va cambiando la moneda. Pero tiene que quedar claro. Por ejemplo, si nosotros tomamos, déjenme pensar, la libra esterlina contra el dólar australiano, ya veremos qué significan estos símbolos. Bien, la libra esterlina contra
el dólar australiano, significa que la divisa base es la libra esterlina y que siempre va a valer 1. Por lo tanto, el gráfico de precio en función del tiempo nos va a mostrar cómo va cambiando, bien, el precio del dólar australiano. Es decir, la divisa base siempre va a valer 1. Tiene que quedar claro. La divisa base siempre vale 1. Por lo tanto, la variación de precio que se vea en el gráfico, ¿estamos? Tiene que ver con cuánto dinero se necesita para comprar o para vender una unidad de la divisa base. ¿Estamos? El tipo de cambio muestra cuánto vale la divisa base en términos de la divisa cotizada. Y aquí he colocado un ejemplo donde tenemos el euro contra el dólar y hemos colocado un número 1,0898. Significa que un euro equivale o es igual en ese momento a 1,0898 dólares. Es decir, que si quisiéramos vender, por ejemplo, el euro, lo venderíamos a 1,0898. O si lo quisiéramos comprar, es exactamente el mismo número. Esto es lo que valdría. ¿Estamos? Sin embargo, así como existe la divisa base y la divisa cotizada, también existen dos tipos de precios, que es el precio para la compra y el precio para la venta. ¿Se entiende? Entonces, no es solamente que se van a colocar los símbolos, la divisa base, la divisa cotizada y un número. Bien, tenemos que definir a quién corresponde este número, si corresponde para la compra o para la venta. Eso lo vamos a definir enseguida. Bien, entonces continuemos. Si nosotros sabemos que un euro se puede comprar o vender a esta cantidad de dólares, si hacemos la relación inversa, es decir, si colocamos el 1 arriba y este número abajo y hacemos la división, nos va a dar esta cantidad de dinero. ¿Se entiende? Entonces, repasamos rápidamente. Los pares, mejor dicho, los instrumentos financieros, básicamente en Forex, en criptomonedas y en futuros, bien, se cotizan en pares, donde tenemos la divisa base y la divisa cotizada. La divisa base siempre va a valer 1. La divisa cotizada es el precio que cambia. Los gráficos que vemos siempre, o que se van a ver a partir de ahora, bien, tiene que ver con cuánto vale la divisa cotizada en relación a la divisa base. Por ejemplo, se necesitarían 1,0898 dólares para comprar un euro. O si vendemos un euro, nos darían 1,0898 dólares. Es este ejemplo. Y repasamos. Pueden buscar las normas ISO para informarse más. Bien, que el código es el 4217 y las normas ISO define en un par quién es la divisa base y quién es la divisa cotizada. Es así, es sencillo. Ahora, los símbolos de cada uno de los pares, mejor dicho, de cada una de las divisas o criptomonedas o índices o lo que sea, pero específicamente en el mundo de Forex, em, las monedas, las divisas en particular tienen un símbolo. Los dos primeros símbolos tienen que ver con, es la simbología que define al país al que corresponde. Y el segundo, perdón, y el tercer símbolo, en este caso la P, por ejemplo, para la libra esterlina, ¿bien? Corresponde a el nombre de la moneda en sí. Entonces esto es Gran Bretaña, por ejemplo, pound, o Great British Pound, que significa libra esterlina. En este caso tenemos el dólar australiano, que es australiano dólar, ¿bien? Y esto tiene que quedar claro. En el Bitcoin o las criptomonedas o los demás instrumentos financieros cambia, pero como estamos en el mercado Forex, tenemos que recordar cómo se define cada una de las divisas, cuál es la simbología. Y esa simbología también la definen las normas ISO, en particular el código ISO 4217. Continuemos. Ahora tenemos que identificar qué es un PIPS. Un PIP, ¿bien? En Forex la unidad más pequeña se denomina PIP. El PIP, aquí tenemos lo que significa Price Interest Point, ¿bien? Que es básicamente, cuando nosotros vemos un gráfico, por ejemplo, de precios, vamos a ver que la variación de precios siempre va en PIPs, pero mejor dicho, va en esta pequeña cantidad de dinero, es decir, en esta cantidad de decimales. En este caso, es de 0,1. Significa que
Supongamos que yo, aquí donde tengo el mouse, tendríamos el número 1. Si subimos en el precio, valdría 1,0001. Si subimos un poquito más, valdría 1,002. Y así sucesivamente. Es decir, la variación de precios, ¿bien? Se realiza con esta división en el eje vertical. ¿Bien? Básicamente, nosotros les decimos a todos que básicamente es el cuarto decimal, es decir, un pip es el cuarto decimal. La cuestión es que en el mercado Forex la variación de precios no es tan grande como uno podría esperar. Entonces, ¿cómo se gana dinero si la variación de precios es tan pequeña? Bueno, eso lo veremos más adelante en capítulos más adelante. En los capítulos siguientes veremos eso, pero por el momento tienen que entender que la variación de precios en el eje vertical, bien, es esta, siempre de 0,001, a menos, aquí lo he colocado, excepto que se esté trabajando con el yen japonés o con el baht tailandés, que en ese caso simplemente utilizamos el segundo decimal sin importar qué pares los contenga. Mientras un par contenga el yen japonés o al baht tailandés, la variación de precios en el eje vertical va a ser del segundo decimal. Bien, aquí he colocado, por ejemplo, el tipo de cambio se mueve de 1,3000 a 1,3110. Si hacemos la diferencia, hacemos la resta, nos quedaría 1,3110 menos 1,3000. La diferencia obviamente va a ser de 0,0110, es decir, 0,0110. Bueno, ese número, si lo dividimos, o básicamente, mejor dicho, si lo multiplicamos por 10.000, lo vamos a transformar en pips. Es una regla de tres simple, pero lo pueden practicar. Entonces diremos que el precio subió 110 pips, que depende del par, bien, puede ser mucho, puede ser poco. Vemos otro, decimos que el precio ha caído desde los 3.000, perdón, desde 3,3200 a 3.000, perdón, a 3,3125. Si hacemos la diferencia del mayor menos el menor, vamos a ver que es de 0,0075. La multiplicamos por 10.000 y nos va a dar la cantidad de pips. 75 pips fue lo que cayó el precio. Ahora, resulta que aquí he colocado, por ejemplo, en el euro dólar, divisa base, divisa cotizada, tenemos dos precios, que es de 1,0428 y 1,0431. ¿A qué se refieren estos dos precios? Bien, el primer precio, bien, se llama BIT y el segundo precio se llama ASK. ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros vendemos, por ejemplo, un euro, ¿a qué precio creen que lo venderíamos? ¿Al primero o al segundo? Bueno, la cuestión es que siempre de los dos precios que aparecen, lo vamos a vender al más barato y lo vamos a comprar al más caro. Por lo tanto, el bid es el precio de venta al cual nosotros vendemos y el ask es el precio al cual nosotros compramos. Por eso van a ver más adelante que cuando ustedes realizan una operación, inmediatamente la operación aparece en negativo, pero es porque se está pagando esa diferencia de precios. Porque habíamos dicho que un broker lo que cobra, bien, por brindarnos el servicio que es básicamente los precios, a eso se le llama spread. La diferencia entre esos precios se le llama spread y es lo que cobra el broker, básicamente. Eso es lo que cobra el broker. A esa diferencia entre el precio más grande, que es el ask, y el precio más pequeño, que es el bid, se le denomina spread u horquilla. Y esa es la cantidad de dinero que cobra el broker cada vez que, en este caso, abramos una operación. Como los precios van cambiando por la negociación que va ocurriendo tanto para la compra como para la venta, estos precios van cambiando. Por lo tanto, el spread va a ir cambiando. Entonces, quiero que se pongan a pensar de antemano. Si en un gráfico, que lo vamos a ver más adelante, aquí por ejemplo tenemos un grafiquito, eh, en este caso traten de seguir la línea blanca que hay en este gráfico. Como es una sola línea, pero tenemos dos precios, la pregunta es, ¿este precio, este gráfico, a quién corresponde? ¿Al precio bid o al precio ask? Se los dejo
como tarea para que lo piensen. ¿Cuál de los dos va en los gráficos? De hecho, podemos, básicamente programando la plataforma, hacer que nos muestre los dos precios sin ningún problema. Bien, pero quiero que se pongan a pensar, ¿cuál de los dos precios, el bid o el ask, es el que aparece en los gráficos? Bien, continuemos. Ahora, las divisas y las criptomonedas más cotizadas. Aquí hemos colocado este nombre medio raro, que básicamente es una simbología para que aprendamos a identificar quién es la divisa base y quién es la divisa cotizada en un par. Se los explico de una manera muy sencilla. Pueden recordar esta frase o esta palabra, Eganuch o algo así, como suene para ustedes. El primer símbolo, la letra E, corresponde al euro. La segunda letra, que es la G, corresponde a la libra esterlina y así sucesivamente. La A para el australiano, la N para el dólar neozelandés, la U para el dólar estadounidense, la letra C para el dólar canadiense, en este caso la C y la H, estas dos puntitas que simbolizan el franco suizo, y la J para el yen japonés. ¿Cómo utilizamos esto? Muy sencillo. En esta palabra, Eganuch, si nosotros, por ejemplo, tomamos al neozelandés, todas las monedas que estén por delante de él, con respecto al dólar neozelandés, van a actuar como divisa base. Y todas las que están detrás de él van a actuar como divisa cotizada en ese par. Por lo tanto, podemos crear muchos pares. En este caso, estamos tomando, por ejemplo, el neozelandés. Entonces, con respecto al euro, el euro sería la divisa base y el neozelandés la divisa cotizada. Con respecto a la libra esterlina, lo mismo. La libra esterlina sería la divisa base y el dólar neozelandés la divisa cotizada. Y lo mismo para el australiano. Con respecto a las demás divisas, el neozelandés sería la divisa base y en este caso con el el dólar estadounidense sería la divisa cotizada. Y así con los demás. Ahora, algo que tienen que entender la mayoría de ustedes es por qué el franco suizo tiene esta simbología. Bien, la pueden investigar si quieren, pero se las voy a decir. Básicamente, es porque la C y la H tienen que ver con el nombre con el que se conoce a Suiza básicamente en Europa, que se llama Confederación Helvética, con H y de baja, Confederación Helvética. Por eso es esta simbología con la que se lo conoce al franco suizo. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué estos pares? Bien, básicamente el euro, bien, el euro y con respecto al dólar, bien, es el par más líquido que hay. ¿Qué significa que sea líquido? Que sin importar el día de semana en el que se esté operando, siempre se va a tener contrapartida. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto de contrapartida? Que si usted quiere vender, alguien le tiene que comprar. Y si usted quiere comprar, alguien le tiene que vender. Se tienen que emparejar los compradores y los vendedores. Bien, el euro, bien, básicamente todas aquellas monedas que contengan al euro son pares muy líquidos. El euro dólar es el más líquido y es en el que la mayoría de los traders que trabajan en Forex se especializan. Aunque tiene que ver también con el conocimiento que cada uno tiene, la experiencia que tiene. Alguno ha pasado por otros pares. Bien, lo recomendable al inicio es simplemente trabajar con un único par para aprender todo lo que se pueda, no solamente con respecto a ese par, sino con respecto al trading en general. Trabajar con un único par. Cuando ya hayan pasado los años, 2 o 3 años, que ya tengan experiencia haciendo trading, pueden incorporar un segundo par y así sucesivamente a través de los años y van a ver que pueden manejar seguramente más de 3 o 4 pares. Lo recomendable al inicio, durante los 2 primeros o terceros años, es utilizar un único par. La libra esterlina, bien, lo que sucede, que lo vamos a ver más adelante en los mercados financieros en general, vamos a ver que hay diferentes sesiones de mercados. Bueno, la sesión de Londres es la que maneja el 60% del volumen. Es decir, de la cantidad de dinero que se trabaja diariamente, el 60% ocurre en la Bolsa de Londres. Por lo tanto, la libra esterlina, ¿bien?, es un par que tiene bastante dinero, por lo tanto es muy útil trabajar. Bien, el dólar australiano y el neozelandés se los conoce como las divisas de las materias primas.
Bien, tiene que ver con las economías que los vamos a ver más adelante. Vamos a ver la economía de cada uno de los países. Bien, el dólar estadounidense, que es la divisa más negociada, bien, y la principal divisa de reserva de los países por el momento. Esto también lo vamos a ver más adelante. Bueno, resulta que como después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en potencia mundial, porque antes no lo era, como la guerra no ocurre en Estados Unidos, sino que ocurre en Europa, en Asia y en el norte de África, cuando termina la guerra, Estados Unidos no había sufrido, básicamente no había sufrido bombardeos en su propio territorio, más allá de lo que sucedió en Pearl Harbor. Pero Estados Unidos había puesto todas sus fábricas a producir, inclusive a Hollywood, por eso, porque tenía que convencer a su propia población de ir a la guerra, por eso existen Superman, Batman, no, perdón, Superman, eh, la Mujer Maravilla. Fíjense que siempre utilizan los colores de las banderas de Estados Unidos. Bueno, a eso se utilizó para convencer a la población de ir a la guerra. Era ir a la guerra, no que la guerra iba a ocurrir en su territorio. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había estado comerciando básicamente con Inglaterra y Francia, bien, tenían que reconstruir todas esas ciudades. Pero mientras la guerra sucedía, Estados Unidos les daba medicamentos, armas y todo eso. Entonces hizo que Estados Unidos su industria creciera, se industrializara muy rápido. Entonces, se hizo una moneda muy fuerte a nivel internacional. Después sucedieron muchas cosas, se abandonó el patrón oro por las dudas. El, el, el dólar estadounidense no está valorado en dólar, perdón, en euro, eh, en oro, perdón. No está respaldado en oro el euro. Por eso ellos pueden imprimir todos los que quieran y endeudan a los demás países. Bien, pero más allá de eso, es la divisa en la cual más se confía actualmente y es en la que la mayoría de los países tienen sus reservas. Por lo tanto, es una divisa con la cual es muy bueno poder negociar por el momento. ¿Bien? La economía canadiense, bien, o sea, su economía está basada básicamente en los recursos naturales. Bien, tanto en el oro como en el petróleo. Y prácticamente el 70 o el 80% del petróleo que Canadá produce se lo vende a Estados Unidos. Por lo tanto, si ocurre algo en el petróleo, que hay una escasez de petróleo o se encuentran nuevos pozos petroleros, eso influye, bien, en aquellas monedas que contengan, en aquellos pares que contengan al dólar canadiense y también que contengan al crudo del petróleo en el futuro. Es decir, en los pares que contienen al crudo. Bien, el franco suizo es famoso por la política de neutralidad que tienen los suizos. Siempre es famoso que alguien guardó dinero en los bancos suizos, es porque ellos básicamente son neutrales. Ellos ni siquiera entran en las guerras. Entonces, es muy bueno también. Y en el caso del yen japonés, bien, ellos suelen tener un superávit comercial. ¿Qué es lo que sucede? Japón es un país de aproximadamente 6.400 islas, ¿estamos? Y que, si bien tiene mucho territorio, no todo el territorio se puede utilizar para cultivar. Pero si ustedes preguntan, se van a dar cuenta que muchas de la última tecnología que aparece a nivel mundial es producida por Japón, bien, en esas pequeñas islas. Entonces, Japón es un gran importador, bien, y consumidor de materias primas porque no las posee. Entonces, ellos siempre, constantemente, le están comprando a los demás países recursos minerales, petróleo, ¿se entiende? Ellos producen, eh, ¿cómo se dice? Materiales terminados y después lo venden. Ellos son grandes productores, así como son grandes consumidores, ¿bien? Y son importadores de materias primas. Bueno, a estas materias primas las utilizan para producir bienes de muy alta calidad y alto costo, y eso es lo que venden. Por lo tanto, el yen japonés, o sea, la economía de Japón es muy buena, y el yen japonés toma gran relevancia por esa razón. Entonces, el euro, la libra esterlina, el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el franco suizo y el yen japonés, bien, son las divisas más cotizadas, son las divisas más importantes. Cada vez que sucede algo en alguno de estos países, afecta al precio que tiene con respecto a otra divisa. Entonces, siempre hay que estar atento a las noticias, que lo vamos a ver más adelante, se conocen como noticias fundamentales, tenemos que estar prestando atención a qué sucede en estos países. Ahora,
En el caso de las criptomonedas, que tenemos al Bitcoin, al Ethereum y al Tether, bien, básicamente el Bitcoin, bueno, no quiero dar una clase de criptomonedas, pero básicamente el Bitcoin es una moneda que se puede vender muy fácil, bien, y al igual que el Ethereum. Y el Tether es una moneda que se puede comprar muy fácil porque básicamente es el dólar digital. Bien, no quiero hablar mucho de criptomonedas, pero básicamente estas tres son las más importantes. Entonces, si ustedes llegan a tener criptomonedas, bien, estoy seguro que en algún momento o la van a cambiar por Bitcoin, Ethereum o Tether. Eso está perfecto. Bueno, chicos, déjenme ver, eso lo vamos a ver más adelante. Yo quería hacer un video cortito, así que nos vemos en el próximo capítulo. Si les gustó el video, dejen su like, comenten y compartan. Pueden ver el video a distintas velocidades. En el caso de que les parezca que mi voz es muy lenta, pueden aumentar la reproducción. Lo recomendable es que hagan sus propios resúmenes, que los estudien, que repasen cada uno de los videos 2 o 3 veces para sacarle el máximo provecho posible. ¿Estamos? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Me olvidaba, recuerden que em, en Kenoxi Trading damos mentorías personalizadas y tenemos diferentes cursos, varios cursos que les podrían ayudar. Un abrazo, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo.